Estas son las noticias de France 24. Fue sentenciado a 41 meses de prisión Jacob Chansley, conocido como el chamán de QAnon, por su participación en la toma del edificio del Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, durante una sesión en la que los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump. Y siguen llegando a la frontera polaco-bielorrusa más migrantes, donde aguardan para continuar hacia territorio de la Unión Europea, principalmente Alemania. Precisamente los líderes de la Unión Europea buscan facilitar el retorno de los migrantes a sus países de origen, una propuesta que no solucionaría el tema de raíz. Y Sudán vivió el día más mortífero desde el golpe de Estado del 25 de octubre. Al menos 15 personas murieron por la represión en una nueva jornada de protestas contra la junta militar que tomó el poder. El Comité Central de Médicos denunció que la policía intentó allanar varios hospitales donde hay manifestantes heridos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí, Jacob Chansley, conocido como el chamán de QAnon, por su participación en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, fue condenado a 41 meses de prisión por el Tribunal Federal de los Estados Unidos. El hombre fue detenido después de estos hechos ocurridos en la ciudad de Washington. Este juicio hace parte de los más de 700 casos criminales ligados al asalto del Capitolio. Más detalles en el siguiente informe. Conocido por su sombrero con cuernos y apodado como el chamán QAnon por la teoría de la conspiración de extrema derecha que apoya, una que presenta a Donald Trump como salvador y a los dirigentes demócratas como una cábala satánica, Jacob Chansley, de 34 años, fue uno de los primeros manifestantes en entrar al Capitolio el 6 de enero y se convirtió en una de las caras más reconocidas entre los seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio tras un discurso del entonces presidente en el que reclamaba sin fundamentos que perdió la elección como resultado de un fraude electoral. Este año los demócratas llevaron a cabo el robo electoral más descarado y escandaloso y nunca existió nada como esto. Es un auténtico robo en la historia estadounidense. Sin camiseta y lanza en mano, Chansley entró en la Cámara del Senado mientras el entonces vicepresidente Mike Pence presidía el orden del día. 4 personas murieron por la violencia desatada el 6 de enero y más de 100 policías resultaron heridos. Un oficial de la policía del Capitolio atacado por los manifestantes falleció también al día siguiente. La Cámara de Representantes inició un proceso de destitución o impeachment contra Donald Trump por incitar a la revuelta, si bien fue absuelto posteriormente en el Senado. Chansley, cuya imagen se volvió viral en redes sociales, fue detenido sin fianza tras su arresto en enero. En septiembre se declaró culpable de un único cargo, obstrucción a una sesión del Congreso. Apuntó estar decepcionado con Donald Trump por no haberle indultado antes de salir de la Casa Blanca. En su detención fue diagnosticado con esquizofrenia transitoria, desorden bipolar, depresión y ansiedad. Su sentencia a 41 meses de prisión llega al mismo día que Scott Fairlamp, ciudadano de New Jersey, recibió la misma sentencia por su participación en la revuelta. Hay cerca de 700 casos criminales ligados al asalto al Capitolio. Nos vamos ahora hasta el este de Europa, la frontera entre Polonia y Belarus. Para hacer frente allí a la crisis, los líderes de la Unión Europea contemplan facilitar el retorno de los migrantes que se están aglomerando allí, su retorno a los países de procedencia. Aunque las conversaciones están avanzando, la propuesta no solucionaría el origen de los problemas que llevaron a estas personas a abandonar sus países. Andrés Granadillo tiene los detalles. Un momento de celebración en medio de la crisis humanitaria. Los migrantes que acampan en la frontera entre Belarus y Polonia recibieron esperanzados la noticia de la llamada telefónica entre la canciller Angela Merkel y el presidente Alexander Lukashenko, la segunda en menos de una semana. Merkel sugirió que se facilite el retorno de los migrantes a sus países de origen a través de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Pero esta no es una opción para muchos. Ahora volver es difícil, ya que es como si no tuviéramos patria. Said, un sirio kurdo, espera ansiosamente por ver a sus padres, quienes por 10ª vez intentan llegar a Europa. Estoy a 25 kilómetros de mis padres, pero no puedo ir a verlos, llamarlos por teléfono. Es muy duro.
Ese sentimiento no se explica. Su familia terminó separada en la frontera. Su madre logró cruzar hacia Polonia, pero su padre fue devuelto al otro lado. Mientras, cientos de ellos expuestos a un clima extremo fueron conducidos a una bodega con calefacción para pasar la noche. La crisis en la frontera, que inició el 8 de noviembre, está atizada por las críticas a Minsk de supuestamente atraer migrantes para que ingresen a la Unión Europea a través de la frontera con Polonia. Los países del bloque dicen que el gobierno de Lukashenko utiliza esta táctica para castigar a Europa por las sanciones impuestas contra Belarus. Pese a los múltiples anuncios de sanciones, personas que huyen de la guerra en sus países llegan a esta gélida frontera con la esperanza de iniciar una nueva vida en la Unión Europea. Y al sur de Europa también continúan llegando migrantes. En Italia, un barco afiliado a Médicos Sin Fronteras encontró en aguas del Mediterráneo una embarcación con 99 personas a bordo. El rescate tuvo lugar muy cerca de las costas de Libia, en el norte de África. En la misma embarcación, que estuvo a la deriva por unas 13 horas, fueron encontrados también 10 cuerpos sin vida. Según esta organización de Médicos Sin Fronteras, unas 1.225 personas han perdido la vida en su intento por cruzar el Mediterráneo tratando de alcanzar territorio de la Unión Europea. Y la situación epidemiológica en Europa sigue empeorando. La Organización Mundial de la Salud indicó que este continente es el único donde ha aumentado el número de muertes por COVID-19 en la última semana. Alba Santana tiene los detalles. Vuelven a sonar las alarmas por el COVID-19 en Europa, ya que según la OMS es el único continente del mundo en el que están aumentando las muertes por el virus, con un incremento del 5% en la última semana. En Alemania, con la tasa de incidencia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos al alza, el gobierno de Angela Merkel advirtió de la gravedad de la situación. La situación actual de la pandemia es dramática. No puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola golpeó a nuestro país con toda su fuerza, y aunque no hay más fundamento legal para la situación de emergencia nacional pandémica, no tengo ninguna duda de que nos encontramos en medio de tal situación de emergencia. En Francia han optado por pedir a las empresas que impulsen el teletrabajo, y a pesar de mostrarse optimista, el Ejecutivo galo no descarta aplicar medidas si es necesario. Sigo siendo cautelosamente optimista. Repito, cautelosamente optimista. Los datos y los modelos que tenemos del Instituto Pasteur muestran que, con el nivel actual de vacunación, probablemente tenemos las herramientas para limitar el impacto de la quinta ola. Mientras que en Austria siguen registrando récords de casos, a pesar de la imposición del confinamiento para los no vacunados desde el lunes, una polémica medida que se está debatiendo en toda Europa, por lo que denuncian es una restricción de libertades y para algunos su cuestionada efectividad. No se puede diferenciar a las personas de esa manera, crear dos clases sociales. Creo que deberíamos volver a un cierre total y que eso no es factible. Si la situación no mejora, la OMS ya ha advertido que el continente podría llegar a sumar 500.000 muertes más por el virus hasta febrero. En Sudán, en África, al menos 14 personas murieron en una nueva serie de manifestaciones contra el golpe militar. La jornada ya fue considerada como la más mortífera desde la toma del poder por parte de los militares. En estas imágenes, los manifestantes son disparados con munición real. Una nueva jornada de movilización en Sudán se cerró con varios muertos y heridos. A pesar de la represión y los gases lacrimógenos, la resistencia contra el golpe de Estado del 25 de octubre no se debilita semana tras semana. Esos jóvenes sueñan con un gobierno civil de paz, libertad, justicia y desarrollo. Nosotros somos personas mayores sin futuro, pero las demandas de esos jóvenes deben ser atendidas. La fecha del 17 de noviembre es simbólica. Ese día la presidencia del Consejo de Soberanía debería haber pasado a manos de un gobierno civil. Sin embargo, hace un mes, el golpe de Estado del general Abdel Fattah al-Burhan echó por tierra esa esperanza y puso fin al proceso de transición donde el poder se repartía entre civiles y militares. Una situación que la comunidad internacional deplora, como mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Kenia.
Sudán estaba en el camino hacia la democracia y la estabilidad. Volver a esa vía es la mejor manera de que Sudán logre la paz y la prosperidad, se convierta en un líder en el continente y recupere el firme apoyo de la comunidad internacional. Se espera que las manifestaciones continúen en los próximos días. Y en Argentina fue celebrado el Día de la Militancia Peronista. Este año las movilizaciones que fueron convocadas por el oficialismo estuvieron marcadas por el resultado de las recientes elecciones parlamentarias en las que la coalición peronista perdió la mayoría del Senado. El mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo un llamado para llenar la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires para celebrar lo que el mandatario ha considerado como un triunfo para su coalición conocida como Frente de Todos. Esto a pesar de haber perdido la mayoría en el Senado, quedarse sin el control del Congreso y haber perdido también en la mayoría de las provincias argentinas. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos amplía más desde la capital argentina. Decenas de miles de simpatizantes, de seguidores del peronismo en Argentina, en su mayoría de movimientos sindicales afines al gobierno, de movimientos sociales, de militantes, por supuesto, del Frente de Todos, de la coalición de gobierno, se reunieron aquí en la Plaza de Mayo para celebrar el Día del Militante Peronista, que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972, luego de 20 años casi de exilio y proscripción. Pero este es un Día del Militante particular porque se celebra 3 días después de las elecciones legislativas en las que el gobierno sufrió importantes derrotas en muchas partes del país. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández llamó a celebrar la victoria este día aquí. En todo caso, sí es una importante demostración de fuerza en la calle, la fuerza que no pudieron obtener en las urnas de cara, por supuesto, por un lado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar una deuda de casi 45.000 millones de dólares y también para negociar con la oposición en un Congreso en el que ya no tendrá hegemonía. Nos vamos ahora hasta el continente asiático. En Nueva Delhi, la capital de la India, la crítica situación de la contaminación ha llevado a las autoridades locales a suspender de manera indefinida las clases en las escuelas. También como medida para mitigar el deterioro ambiental, el gobierno local ordenó el cierre de las empresas que funcionan a través de la quema de carbón, así como la suspensión del transporte no esencial con camiones. Las complejas condiciones ambientales de la capital india ya han puesto sobre alerta a la red hospitalaria. Juan Pupiales nos cuenta más. Son víctimas del impacto de la contaminación. En este hospital pediátrico de Nueva Delhi denuncian que las afectaciones respiratorias se han triplicado entre los últimos 7 y 10 días. Esto está directamente relacionado con los altos niveles de contaminación de los que estamos siendo testigos en la ciudad de Delhi y en la región capital nacional. Durante las últimas jornadas, el índice de calidad de aire de la ciudad ha estado por encima de 451 en una escala de 500, algo que se traduce en una situación grave. Por una orden de la Comisión de la Ciudad para la Calidad del Aire, se extendió de manera indefinida el cierre de las escuelas, así como la suspensión en al menos 5 de las 11 fábricas que funcionan con carbón. También se prohibió el tránsito de los camiones que no sean esenciales. Además, se dio la orden de enviar a teletrabajo a la mitad de los funcionarios. Medidas que cuestionan algunos expertos. Las medidas de emergencia, aunque sean muy drásticas, no son medidas fáciles y convenientes para aplicar. Se hacen solamente para asegurar que la situación no empeore. Esta polución, impulsada sobre todo por la contaminación industrial, la quema de cultivos estacional y la bajada de las temperaturas, es regional. La vecina ciudad de Lahore, en Pakistán, también vive una crisis ambiental por estas fechas, con niveles de partículas de contaminación 8 veces superiores a lo recomendado. En Delhi ya hay una amenaza de confinamiento por contaminación a pedido de la Corte Suprema del país. Y ahora demos un vistazo a lo que tenemos publicado en nuestra página web france24.com. Hasta ahora tenemos en portada: Merkel y Lukashenko acuerdan diálogo para resolver la crisis fronteriza en la Unión Europea, tema que también destacábamos en esta emisión de noticias. También encuentran ustedes el minuto a minuto de otras noticias destacadas de la jornada. Y con esto ponemos punto final a las noticias en France 24. Siga con nosotros.